sesión constitutiva. Queda a disposición de los señores diputados y leeremos el acta anterior. La cuenta. La cuenta. Presidente, se da cuenta un correo electrónico del diputado señor Daniel Núñez, por el cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy y solicita invitar a la próxima sesión o a la sesión que decida la comisión a representantes de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, pues considera que, dada su experiencia, pueden aportar al diagnóstico y dar posibles propuestas. Y, en segundo lugar, hay un calendario de trabajo propuesto por el señor presidente de la comisión, diputado Miguel Ángel Alvarado. Es una propuesta de calendario para que vayamos viendo las fechas y los invitados a definir. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Ya. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Presidente, yo no sé si usted, en puestos varios, va a indicar el documento que se llegara a la cuenta, porque era una parte que íbamos a... No tengo. Presidente, le solicito la palabra. No, presidente, Diputado Lemo. como usted había quedado mandatado justamente por esta comisión para elaborar un calendario con las fechas y nuestros invitados, nos gustaría poder compartir esa propuesta, ¿eh? De tal manera de poder ponerla también un poco en discusión, si se hacen algunos cambios o algunas indicaciones que pueda tener de la comisión. Ya. Sí, dos cosas. Una que enviamos por intermedio de del abogado un correo electrónico el miércoles pasado para dar la nómina de unos posibles 5 invitados, que sean del interés de cada uno de los diputados, para que concurran a exponer a la comisión. Dado que es imprescindible que programemos las próximas sesiones. Y lo otro, que tenemos 90 días de los cuales para investigar, y hay que programar con los equipos de trabajo las interrogantes, los argumentos para plantear. Ahora, nosotros vamos a hacer entrega de un cronograma eventual de los 90 días. En eso hemos analizado que si fijamos los días martes, dispondremos de 10 sesiones, estimando que habrá 3 semanas, que son las semanas distritales, por tanto nos ausentamos, y podríamos ver la posibilidad de eventualmente sesionar los días lunes en Santiago. Y lo otro, que habíamos también quedado más o menos de acuerdo en sesionar en la región. Eso quería plantearle. Presidente. Diputado. Consideren una cosa, que las visitas, digamos, que se hagan en la región respectiva, ¿no es cierto? Creo que son sesiones necesarias, ¿eh? Sin embargo, en el tema del día lunes se había discutido, digamos, en que justamente dejar este martes y buscamos con bastante, es porque no nos cuadraba, digamos, el día lunes a muchos, ¿eh? Sí. Por lo tanto se dejó el martes y quisiéramos que respetar ese calendario, ¿eh? Ahora, adecuarlo obviamente cuando tengamos las visitas a terreno, porque el día martes no va a poder ser, seguramente va a tener que ser un día viernes, ¿eh? O ahí un día lunes, por su defecto, ¿eh? Ya, consideraremos eso. Lo que sí, podríamos dejar abierta la posibilidad de llamar a algún tipo de sesión especial, sí, pediríamos. Presidente. A usted, diputado Gana. Sí, presidente, yo compartiendo lo que señala el diputado Lemo, yo creo que sí efectivamente hay que dejar abierta la posibilidad de sesionar días lunes, porque yo creo que con la programación que se nos está entregando es altamente probable que no nos sea suficiente los días martes, a no ser que queramos pedir prórroga o aumento de plazo de los resultados de la comisión. Cuestión que no me parecería, porque para llegar con resoluciones extemporáneas no sería lo más adecuado.
Por tanto, yo trataría de dejar abierto, tratando de evitarlo, por supuesto, pero no me negaría en que tuviéramos reuniones los días lunes, pensando en un horario que sea razonable para todos, después de las 5 de la tarde, de tal manera, o de 5 a 7, que es un horario más adecuado, sobre todo para los diputados que vienen de región, especialmente, y comprendo y comparto las dificultades del diputado Lemos, digamos, por los traslados y todo eso. Así es que, pero yo lo dejaría abierto de todas maneras esa posibilidad. Sí, Muchas gracias. Sí, la verdad que la idea es plantear sesiones, dejar abierta la posibilidad de hacer ese tipo de sesiones especiales, y porque se ve como mucho tiempo, pero son pocas las sesiones, pues, diputado Lemos, no son muchas. Además que hay que constituir también una en la cuarta región. Estaríamos entonces... Si es que el día lunes es un día alternativo, digamos, es un día en que necesitemos, digamos, más tiempo, se acudiría al día lunes. Pero lo normal es el día martes. Claro. Claro. Sí, pero no dejarlo establecido que los lunes y martes va a funcionar. Ya, ¿algún otro punto más? Diputado. Sí, sobre el punto como está establecido que ya el día martes, que cuando sea necesario sesionar el día lunes, se tome el acuerdo del martes anterior. Y ahí, en el caso particular de ese tema, se acordará el lunes, sí. Pero el día que establecimos es el día martes hasta ahora para no tener discusión. Ok. Bien. Vamos a ir a la orden del día. Ya, esta sesión tiene por objeto recibir al ministro de Obras Públicas y la señora superintendente de Servicio Sanitario para que expongan respecto a las materias contenidas en el mandato de la comisión. Al efecto se encuentran invitados el señor ministro de Obras Públicas, don Alberto Undurraga Vicuña, quien asiste acompañado del señor jefe de asesores, don Enrique Álvarez Jaque, y su asesor legislativo, don Sarco Luxi Sandoval. Sí. Y la señora superintendente de Servicio Sanitario, que podríamos pasar a posteriori, del señor superintendente subrogante, don Gabriel Zamorano Seguiel, el señor fiscal, don David Peralta Navalón, el señor jefe de concesiones, don José Luis Saransky Cerda, y el señor jefe de fiscalización, don Sergio Rivera Gallardo. Se ofrece la palabra. Invitaríamos en primer término al señor ministro, con sus asesores, si no tenemos ningún tipo de objeciones. No hay problema. Ya, vamos a suspendernos por un minuto para que pase el invitado. Bueno, estimado ministro, considerando que la misión de la cartera que usted dirige tiene por objeto recuperar, fortalecer y avanzar en la provisión y gestión de obras y servicios de infraestructura para la conectividad, la protección del territorio y las personas, la edificación pública y el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos, en ello asegurando la provisión y cuidado de los recursos hídricos y del medio ambiente para contribuir en el desarrollo económico, social y cultural, promoviendo la equidad, calidad de vida, igualdad de las oportunidades de las personas, y considerando además que el propio MOP se estableció para este año 2015 como visión que contribuirá a la construcción de un país integrado, inclusivo y desarrollado a través de los estándares de servicio y calidad, eficiencia, sustentabilidad y transparencia con que provee las obras y servicios de infraestructura y cautela del equilibrio hídrico que el país requiere, cierre comillas. Nosotros hemos constituido esta comisión investigadora en los temas respecto de la provisión del agua potable y de los APR en la cuarta región. Entonces queríamos que desde el punto de vista del MOP nos explicara la situación hídrica que acontece en la región de Coquimbo. Disponemos de un tiempo para darle a usted aproximadamente unos 30 minutos. Se ofrece la palabra, ministro. Gracias, presidente. Un saludo a usted y por su intermedio a los distintos diputados y diputadas de esta comisión investigadora. Es decir, que me acompaña el asesor legislativo Sarko Luxic y el jefe de asesores Enrique Álvarez. Y entiendo que soy la primera persona que participa en la comisión, ¿no? ¿Sí? Entonces, permítame, dado eso, hacer una mirada más general en primer lugar sobre el marco regulatorio, los servicios de agua potable y saneamiento de agua servida,
después referirme a nuestra política de aguas y después hacer dos comentarios específicos sobre el rol de la empresa Aguas del Valle y sobre la situación de la empresa estatal Econsa, que creo que es importante que más allá de la exposición que haga la Superintendencia de Servicios Sanitarios, poder hacer dos comentarios específicos sobre ello. Primero, sobre el marco regulatorio de los servicios de agua potable y saneamiento de las aguas servidas. Es preciso señalar que los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, que antiguamente operaban como servicios estatales, hoy están entregados a operadores constituidos como sociedades anónimas que cuentan con una concesión conferida por la autoridad a tiempo indefinido, la concesión que les impone derechos y obligaciones para asegurar que estos servicios sean debida y oportunamente entregados a los usuarios. Me refiero a aquellos servicios que están en las áreas de concesión, no me estoy refiriendo a la política de agua potable rural. Las normas que gobiernan estas prestaciones constituyen el marco regulatorio sanitario conformado por normas de orden público, destinadas, por cierto, a satisfacer necesidades públicas, donde el operador de los servicios, a quien llamamos el concesionario, es una persona jurídica distinta a aquella que debe velar porque se cumplan las disposiciones que son aplicables, que esta es una entidad pública, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la SIS. Explicado de la siguiente forma, antes de esta separación era el Ministerio de Obras Públicas a través de SENDO, el Servicio Nacional de Obras Sanitarias, quien hacía todas las tareas, proveía del agua, generaba las inversiones y generaba también la regulación. Y cuando digo el agua lo digo en general porque no solo el servicio de producción y distribución de agua, sino que recolección de agua servida y también el tratamiento de agua servida. Eso, nuestro ordenamiento jurídico hoy día está separado, donde hay unos que reciben la concesión, que son empresas, sociedades anónimas, concesión indefinida. Entonces ahí voy a hacer qué pasa con la situación de la cuarta región, y lo mismo pasa en la tercera y en otras regiones donde el concesionario no es precisamente la empresa que aparece como operador ante los clientes. Uno es ese rol, otro rol, el rol de quien fiscaliza y debe fiscalizar los distintos planes, distintos programas y el rol fiscalizador y de supervisión que es la superintendencia. Y otro rol que es el determinar la política de aguas, que es donde lo desarrolla el Ministerio. El órgano público fiscalizador fue establecido entonces en la Ley 18.902. Su configuración institucional no difiere de otra superintendencia, es decir, cuenta con atribuciones regulatorias, fiscalizadoras, sancionadoras e interpretativas del sector. Ese es el rol de cualquier superintendencia hoy día, también de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Se trata de una institución autónoma, funcionalmente descentralizada, con patrimonio y personalidad jurídica propia y se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas. Ese es el ordenamiento institucional. Definitiva, entonces, ¿qué le corresponde al Ministerio de Obras Públicas? La participación ministerial en relación a este organismo se refiere a los actos públicos que por su intermedio requieren un pronunciamiento de orden presidencial, como son aquellos que otorgan las concesiones sanitarias. El otorgamiento va entonces con firma del Ministro de Obras Públicas, que aprueban sus traspasos de dominio, el derecho a explotarlas, sus fusiones y cuando corresponda declarar la caducidad de algún operador por incurrir en alguna causa legal, todo ello previo informe de la citada superintendencia. Ese es el rol del Ministerio. Cabe destacar que no solo el Ministerio imparte instrucciones ni supervisa, el Ministerio no imparte instrucciones ni supervisa las acciones que en el marco de su rol regulador, sancionador y fiscalizador de las concesiones sanitarias ejerce la superintendencia. Ese es nuestro ordenamiento, ¿eh? Así funciona nuestro Estado. Uno podrá estar de acuerdo, en desacuerdo, que ese es el mejor ordenamiento, pero así funciona nuestro ordenamiento. Lo que no opta que en su papel de supervigilancia por delegación presidencial deba conocer y resolver actos públicos ya referidos en lo que señalaba anteriormente, lo que tiene que ver con las concesiones en cualquiera de sus etapas, la etapa de conceder una concesión, ampliar una concesión, fusionar una concesión, ceder derecho y caducar una concesión, como también de aquellos que por mandato legal deban tramitarse a través del Ministerio de Obras Públicas, como son la aprobación de reglamentos vinculados a estos servicios, las iniciativas de orden legal que interesan al gobierno y sus autoridades, vinculadas con estas materias. Todo esto, además de un rol obvio, que es la coordinación entre las distintas organismos públicos que están relacionados con la cartera en relación con las aguas. O sea, el Ministerio de Obras Públicas tiene con distintos niveles de relación
la Dirección General de Agua, la Dirección de Obras Hidráulicas, el Instituto Nacional Hidráulico y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, con quien la relación no es de supervisión, sino que los términos que ya he señalado. Entonces, es un primer marco. Es un primer marco, y alguno de ustedes quizás se sorprendió cuando señalé que las concesiones, los servicios concesionados son a título indefinido. Me voy a referir después a cuál es la diferencia entre CONSA y el proceso de participación privada que se hizo con ECONSA como operador del Estado versus el proceso que se hizo en otras sanitarias como Agua Andina y ESVAL y ESBIO, entre otras. Respecto a la política de aguas, nosotros hemos estado trabajando en el marco de nuestro programa de gobierno intensamente en una política pública de gobierno en materia de recursos hídricos. Hemos constituido el Comité de Ministros del Agua, que coordino personalmente y que integra el ministro de Agricultura, la ministra de Minería, el ministro de Energía, el ministro de Medio Ambiente, y actúa como secretario ejecutivo el director general de Agua. Lo integra también el delegado presidencial. Ese es un comité que ha funcionado varias veces, la última fue el día de ayer, para definir un conjunto de políticas que son intersectoriales y que esperamos que se traduzcan en una institucionalidad más permanente en el largo plazo y en nuestro ordenamiento jurídico. Algunas de las acciones y tareas que ha desarrollado y relativas al sector sanitario, la primera proposición de modificación al Código de Agua mediante una indicación sustitutiva que se ha estado trabajando. Algunos de los miembros de esta comisión investigadora son miembros de la Comisión de Recursos Hídricos, conocen ese trabajo y lo que se ha señalado al respecto. Después todos los planes nacionales contra la sequía y en particular los proyectos de plantas desaladoras de agua de mar. Hemos señalado que son 5 las cuencas donde requerimos plantas desaladoras adicionales a las que ya funcionan hoy día, fundamentalmente en Antofagasta, la cuenca en Arica, en Copiapó, en Limarí, en Choapa y en Petorca la Ligua, donde los modelos de negocio, lo único definido a firme es en el caso de Copiapó. En el resto de las áreas, cuando digo definido firme es que va por la ley sanitaria, ¿no? En el resto de los casos todavía estamos en la etapa de prefactibilidad para definir cuál va a ser la mejor fórmula, una alternativa es la ley sanitaria, otra inversión pública y pagando con el presupuesto sectorial de algunos de los sectores la mantención, que naturalmente que genera una dificultad. Otra alternativa es ocupar la ley de concesiones para ello. De la misma forma, en Limarí, en Choapa, en Petorca y en La Ligua nos planteamos el desafío también de definir el alcance de las plantas desaladoras, si solo van a ser para cubrir los APR de cada uno de esos lugares o además van a ser plantas desaladoras con capacidad suficiente para el riego, en cuyo caso necesitamos un embalse a cuyo lado llevar el agua. Deje ponerlo en el caso de Ovalle, la disyuntiva es si inyectar el agua para la ciudad de Ovalle y de esa forma liberar aguas arriba para el resto del riego, o inyectar el agua algunos metros más arriba, poco más de 100 metros arriba, en el embalse de La Paloma. Y eso es una decisión que va a depender de los estudios técnicos y finalmente los costos de mantención de una u otra alternativa. En eso estamos en política de agua. Bueno, y otro, bueno, el Código de Agua, en las plantas desaladoras, estamos trabajando en este momento con el equipo de ministros del agua, una propuesta de institucionalidad para traer al Parlamento, y tenemos un rol, y ahí nos acercamos más a los temas propios de la comisión investigadora, un rol significativo en las emergencias. Está definido en los distintos manuales de emergencia y en la distinta normativa aplicable que en la conformación del COE, en la emergencia propiamente tal, el ministro de Obras Públicas tiene 2 roles inmediatos. Uno es restablecer la conectividad y otro es restablecer lo antes posible el agua. Son los 2 roles inmediatos en la emergencia. La conectividad
desde el momento que hay conectividad terrestre se puede llegar con la ayuda. Es evidente que ese es el rol inmediato, más allá de las condiciones de conectividad, que después va mejorando, pero uno hace los bypass necesarios, mete máquinas, en fin, logra la conectividad. Este trabajo lo pudimos ver especialmente en los aluviones de la tercera región, fundamentalmente, también la cuarta, pero fundamentalmente en la tercera región, donde ya el día viernes teníamos la conectividad de todos los centros urbanos establecida. Nos quedaban algunas localidades rurales, pero eso nos permitió canalizar la ayuda. Y otra, encabezar en la emergencia los trabajos de restitución del agua como servicio, tanto el agua potable rural como el agua en las áreas concesionadas. Por lo tanto, convocando a los distintos actores con cada uno de sus roles. Eso es el rol en general del Ministerio de Obras Públicas y nuestro ordenamiento respecto a cuál es el rol del Ministerio de Obras Públicas, cuál es el rol de la superintendencia, qué rol cumplen las distintas empresas. Permítanme, atendido más allá de las distintas preguntas, dos comentarios sobre el rol de la empresa Agua del Valle y uno en particular sobre CONSA que creo bueno compartir en esta... fui citado por Aguas del Valle. Si, para preguntas no hay ningún problema de diputado, pero fui citado por Aguas del Valle, ¿no? Entiendo que sí, ¿no? Sí. Creemos que más allá que le corresponde a la Superintendencia de Servicios Sanitarios calificar si fue o no fue fuerza mayor, más allá que le corresponde a la superintendencia calificar y qué elementos de esa fuerza mayor podrían haberse preveído y cuáles no, y eso le corresponde a la superintendencia y por lo tanto aplicar las multas o no aplicar las multas y las sanciones o no sanciones que correspondan, además de impulsar el restablecimiento del servicio lo antes posible. Sí puedo señalar dos comentarios respecto a la respuesta en la emergencia. El rol de la empresa fue deficiente en la respuesta a la emergencia. Y creo no equivocarme al señalar que uno de los factores de esa deficiencia es el centralismo en su toma de decisiones, toda vez que su toma de decisiones, al ser un conglomerado más grande, está centrado en Valparaíso y no en la región. Este mismo conglomerado de empresas, por ejemplo, tuvo una respuesta bastante diligente en el incendio de Valparaíso. Sin embargo, no fue diligente, sino que más bien fue deficiente en la respuesta en la emergencia en la cuarta región, en ambos momentos, tanto en marzo como posteriormente en Ovalle. Y probablemente la Superintendencia de Servicios Sanitarios puede ser más precisa en dar cuenta de esto. Ahora bien, si esa deficiencia hubiese significado ganancias en tiempo de servicio, no es del todo claro. Uno lo que ve, es difícil poder medir eso en forma inmediata, pero claramente fue deficiente. Y el segundo punto, comentario que lo hice al mencionar el primero, y en esto el mismo CONSA y a solicitud de CONSA cambió la distribución de poderes internos dentro del conglomerado. Cuando digo conglomerado es completo. No interrumpo, solamente para efecto del acta y para efecto pedagógico de la gente que está viendo. Cuando habla usted del conglomerado. La palabra al diputado Lemos. Disculpe, presidente, pero no, disculpe, es que es una intervención para que el ministro precise de qué se trata el conglomerado. Cuando dice conglomerado, sí, hay una empresa matriz, pero digámoslo, y cuánto es la ocupación que tiene en el mercado de la sanitaria, que a mí me gustaría saber. Diputado Gaona. Quisiera que consigne en cuaderno separado la aseveración del ministro en el sentido de que él entiende que hay responsabilidad en el manejo de cómo se enfrentó la emergencia por parte de la empresa sanitaria. Vamos a hacer una... ¿qué les parece?
Muy bien, presidente. Muy bien, presidente. Muy bien. Consígnelo antes que se nos olvide. De todas maneras, voy a contestar, presidente. Está apagado, parece. De todas maneras, contesto, presidente, las dos cosas que se han planteado. Cuando estoy hablando de este conglomerado, la participación específica de mercado no la tengo en la cabeza. La superintendente entiendo que está citada hoy día también, podrá darla en concreto, pero estamos hablando de ESVAL, ¿no? Del conglomerado ESVAL, donde la toma de decisiones estuvo hasta que CONSA se lo exige explícitamente, la toma de decisiones muy centralizada en Valparaíso. Y por eso digo que ante un evento complejo también como fue el incendio, el mismo conglomerado, ESVAL, tuvo una buena respuesta, que fue durante el incendio de Valparaíso. Sin embargo, el grado de respuesta en la emergencia, en la cuarta región de la empresa Aguas del Valle, no fue el adecuado. ¿Cuánto esto significa en tiempos? ¿Cuánto esto explica la dificultad de Ovalle en recuperar el agua? ¿O cuánto esto explica la dificultad de La Serena y Coquimbo en recuperar el 100% de abastecimiento durante los primeros aluviones? Es más bien una pregunta más bien técnica que la superintendencia podrá contestar en mayor detalle, toda vez que es un conjunto de factores. Un factor es la capacidad de decisión, y a eso estoy apuntando, a empoderar a los gerentes zonales para tomar las decisiones rápidas y adecuadas. Un factor es la capacidad de decisión. Otro factor es las inversiones que hayan realizado, si han cumplido o no las inversiones y si fueron multados o no por ello. Y un tercer factor son los elementos de fuerza mayor. Dejé poner un ejemplo en el otro extremo. En lo que tiene que ver con el alcantarillado en la tercera región, evidentemente que era un asunto de fuerza mayor. Evidentemente que era el alcantarillado, ¿no? Ante un evento de esa naturaleza como fue el aluvión en la ciudad de Copiapó, los problemas de alcantarillado y de que se tapen los alcantarillados no son imputables al operador del servicio. Es un ejemplo bastante claro. Habrán otros más grises y otros menos claros. Comentario adicional sobre CONSA. No, es de otro conglomerado. No. Por favor. En el Siga caso, nomás, ministro, por favor. en el caso de la tercera región es de otro, son otros accionistas que son los mismos accionistas que la empresa de Aysén. Aysén. Son los mismos que mal. Un comentario adicional sobre CONSA. ECONSA es la empresa sanitaria estatal que tiene las concesiones de todos aquellos lugares donde el sistema de participación privada fue hecha no por la venta de paquete accionario, sino por la concesión de la operación, para decir, por un contrato de operación. Sin embargo, la concesión sanitaria la tiene ECONSA, que es de patrimonio estatal. Y eso es importante señalarlo. ¿Por qué es importante señalarlo? Primero, porque operadores como Aguas Altiplano en Arica, Parinacota y Tarapacá, operadores como Aguas Chañar en la región de Atacama, operadores como Aguas del Valle en la cuarta región, son operadores que tienen un contrato de operación con el concesionario, y el concesionario es ECONSA. Y aquí entonces, ¿por qué quiero hacer el punto? Porque no es razonable que problemas del operador, deficiencias del operador, mal servicio del operador, incumplimientos del operador, en el grado que lo pongamos, signifiquen un riesgo de patrimonio para el Estado. Eso no es razonable. No es razonable. Uno podrá tener un juicio sobre si los contratos de operación en su momento resguardan o no resguardan adecuadamente a ECONSA respecto a la operación. Uno podrá tener un juicio, mirado a la distancia, dice a lo mejor faltó esto otro. En su momento fueron hechos para atraer inversión privada con un esquema distinto al esquema de venta de paquete accionario. Porque ¿qué ha terminado con la venta de paquete accionario? La venta de paquete accionario, el caso de ESVAL Valparaíso, el caso de Agua Andina en Santiago, finalmente termina que el Estado,
al vender su patrimonio tiene un ingreso de caja una vez, pero después no tiene patrimonio. Entonces, quería terminar con ese comentario, resumo lo que he señalado, que hay un marco regulatorio que separa claramente los roles en el agua potable y en el saneamiento de agua servida, que es muy distinto a lo que era Sendos en su momento. Hoy día hay roles distintos. Segundo, estamos impulsando una política de agua y tenemos un rol en la emergencia. Dos, tenemos un comentario crítico del rol de la empresa en cuanto a su capacidad de respuesta. La superintendencia podrá profundizar más en las inversiones y en los otros motivos, fundamentalmente por un bajo empoderamiento del gerente regional, estoy hablando en la cuarta región. Y comentario adicional, la concesión indefinida de CONSA, cuyo presidente es Juan Carlos Latorre. La concesión es del Estado, la indefinida, y no es razonable que problemas de operador o incumplimiento del operador signifiquen riesgo de patrimonio para el Estado. Con eso termino mi exposición. Todas las preguntas, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Vamos a abrir la ronda de preguntas, pero yo quería hacer una pregunta. El 22 de diciembre del 2003 se hizo un contrato ahí de transferencia de derechos de explotación de concesiones sanitarias que fue entre la empresa de obras sanitarias con Aguas del Valle. Esto después fue Comsa, ¿no? Esta empresa de obras sanitarias. Y ahí no hubo ninguna modificación, nada de ese contrato. Yo no encontré otros contratos. Eso. En el ministerio ¿se puede hacer eso? O sea, de una empresa cambia nombre y... Sí, eso. Sí, y eso fue el 2003. Diputado Walker, ¿tenían? Muy simple, agradecer al presidente, le iba a decir, al señor ministro, no me cabe duda de ser presidente algún día, saludarlo y agradecerle por su exposición. Mire, bueno, yo creo que hay dos temas muy relevantes que usted planteó, el tema de las plantas desaladoras, que además es parte de los anuncios presidenciales de la presidenta, y que ese solo tema de las plantas desaladoras daría para toda una sesión de conversaciones, sobre todo por la estructura jurídica que debiera tener la empresa que debiera administrar finalmente esa planta desaladora. Muchos pensamos en un modelo de empresa estatal con participación en su directorio de los regantes, de las comunidades agrícolas, de los crianceros, de los comités de agua potable rural, y que por supuesto el trazado, la elevación es un tema a definir. Y probablemente eso va a estar también en las conclusiones de esta comisión investigadora, en las recomendaciones, porque nosotros no solamente podemos abocarnos a lo que fue la coyuntura, ¿no es cierto?, de falta de prestación del servicio de manera regular y continua por parte de la empresa Aguas del Valle, sino que en la comisión investigadora probablemente nos vamos a tener que hacer cargo de recomendaciones y probablemente la estructura bajo la cual una o más plantas desaladoras, como ha planteado el Ministerio de Obras Públicas como meta, pueda ayudar a asegurar un servicio de agua potable continuo, es muy importante y va a estar sin duda en las recomendaciones de esta comisión. Usted señaló, por una parte, que la respuesta de la empresa Aguas del Valle era deficiente, cuestión que probablemente todos los miembros de esta comisión compartimos. Es muy importante para nosotros que lo diga usted, se agradece la sinceridad. Y en el tema de Consa, a ver, nosotros tenemos claro que la concesión es de Consa y que Consa tiene un contrato de operación con Aguas del Valle. Lo que yo le quiero preguntar, señor ministro, por su intermedio, presidente, es cómo evalúa usted el rol de Consa en tanto ente fiscalizador. Porque si Econsa tiene un contrato de operación con Aguas del Valle, es Econsa la que tenía que velar por el interés público y fiscalizar, independiente de las atribuciones de la superintendencia, que esta empresa que tenía un contrato de operación, por mandato de Consa, la empresa estatal hubiera realizado las inversiones, las previsiones, tuviese un plan de contingencia, tuviese un plan de continuidad operacional en lo que corresponde
en este caso a la empresa estatal. Es la misma figura de los puertos. Los puertos están concesionados, hay contratos de operación a 20, 40 años, pero en todos los puertos hay una empresa estatal que tiene que velar por el interés público, por el interés del Estado y que fiscaliza permanentemente a las empresas concesionarias portuarias. Entonces la pregunta concreta, señor presidente, es cómo evalúa el señor ministro de Obras Públicas la actuación de CONSA en su rol fiscalizador. Ya, muchas gracias, diputado. Vamos a seguir con la ronda de preguntas. Pidió la palabra el diputado Lemus, Robles, Urizar, Gaona, Proboste. Diputado Lemus. Ministro, mire, primero precisar una cosa, presidente, que me gustaría, porque recién se hizo la consulta, digamos, porque estaba radicada, digamos, esta investigación en el tema de la región de Coquimbo. Y así, para ver si podemos precisar, digamos, el mandato de la comisión. ¿Ah? Y sería bueno precisarlo, porque la verdad que yo entiendo, ¿no es cierto?, que hay varios colegas que quieren extender esto, y es propio, ¿no es cierto?, los resultados, porque que más allá de la emergencia que vivimos, ¿no es cierto?, en la región, que evidentemente vamos a investigar, si los estamentos públicos fueron efectivos, digamos, en la fiscalización y se tomaron las medidas que se tenían que tomar. Pero también estamos analizando, y ese es el tema central, ¿no es cierto?, para nosotros, es este tipo de contrato o este tipo de concesión. Si el sistema de concesión, y eso lo quiero decir, presidente, en las condiciones en que fue entregado ya hace una cantidad de años, ¿no? Y que ha estado en funcionamiento, ha resistido, digamos, el crecimiento de la población por un lado, por otra parte, también las persistentes sequías que hemos tenido, y si es capaz, ¿no es cierto?, de reponerse rápidamente en casos de que tengamos una emergencia, como la que hemos vivido. Y eso es muy importante para el resto, digamos, de los sistemas concesionales que están también esparcidos, digamos, en nuestro país, que seríamos como resultado. Mire, después de eso, yo quisiera también entrar, aprovechando, digamos, este tema del ministro. Ministro, a través suyo, presidente, el tema de las concesiones en carretera es un sistema tal vez más sofisticado en esa materia, porque en general, ¿no es cierto?, estos sistemas funcionan cuando quedan obras pendientes o cosas pendientes, funciona, digamos, en base a que el Estado al final es el que paga, o la tarifa en la que va a pagar a un largo plazo si faltó un enlace, por ejemplo, y se lo recuerdo, del Valle de Chuapa y Abel Salamanca. Entonces, claro, cosas que no se hicieron en los contratos de concesiones. Para mejorar eso, ha establecido, digamos, un tipo de contrato que cambia aquello. Y voy en el siguiente sentido. Porque mire, la verdad es que podemos investigar la emergencia, encontrar si la empresa tuvo o no tuvo responsabilidades, que seguramente eso lo va a establecer la superintendencia. Y si hay algún organismo público como ECOMSA o la misma superintendencia o otro que no actuaron bien, bueno, esta comisión va a arrojar esos resultados. Pero mire, se tomaron medidas de emergencia y todos en la región estábamos súper complicados cuando empezó a llover de nuevo. Porque a pesar de eso, tuvieron que tomarse medidas preventivas, ¿no es cierto? Y estar un par de días sin agua, producto de que venía, ¿no es cierto?, una lluvia grande y que nos iba a infectar todo el sistema. Entonces, a pesar, digamos, de que se toman medidas, las medidas no son poco suficientes. ¿Qué se quejan las empresas en general? Que estas medidas son caras, pero que ellos efectivamente las han cumplido. Pero hay medidas más de fondo, y a mí me gustaría referirme, por ejemplo, en la cuarta región. ¿Cuál es la medida? Y yo entiendo la dificultad que va a tener una empresa de esta naturaleza, que tiene que pelear con una medida estructural, que significa, ¿no es cierto?, tener el sistema como lo tienen. No sé, me imagino que lo ideal, ¿no es cierto?, es tener un sistema de drene que efectivamente drene agua, y no este tipo de sistemas que al final son aguas superficiales las que se utilizan,
¿ah? Y que terminan contaminando el sistema y encareciendo más. Entonces, si hay esas medidas de fondo, si usted las puede indicar. Por otro lado, estimado presidente, ministro, usted se ha referido también al rol, ¿no es cierto?, que tiene que cumplir ECOMSA en este caso. ¿Ah? A nosotros nos encantaría que se pudiera precisar, digamos, con mucho más precisión, valga la redundancia. Yo sé que estará invitado en el futuro el director presidente, ¿ah? Sí, de ECOMSA, ¿no? ¿Ah? Para que pueda precisarnos, ¿no es cierto?, cuáles son los alcances de este contrato, porque en la región, ministro, sinceramente, mucha gente pide que se termine este contrato. ¿Ah? Y erradamente, usted lo ha tratado de precisar, ¿no es cierto?, hemos pedido que se termine la concesión, tendríamos que terminársela al Estado y eso sería catastrófico para nosotros. Entonces, obviamente que no, pero ¿cómo se puede mejorar o terminar un contrato de esta naturaleza? Yo creo que eso va por ahí. Ahora, eso lo tiene que evaluar el Ministerio y sinceramente se lo queremos proponer acá porque este es un tema que va a estar ahí en el tapete. Y termino con esto, presidente, respecto al tema de la desalación de agua, que esta comisión seguramente va a tener un pronunciamiento también, decir que ese es un tema de fondo, ¿ah? Y que nos encantaría a nosotros. Somos muchos de los que estamos acá, somos miembros de la comisión de recursos hídricos. Y nos gustaría, ministro, disculpa que lo traslade de comisión, pero que usted pudiera exponer cuál es el plan, digamos, y la política que el Ministerio va a implementar. Usted colocó algunas alternativas, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo podría ser? Si es el Estado el que va a construir, si es un sistema de concesión el que va a entrar, etcétera, etcétera. Esas cosas hay que discutirlas y sobre todo con los actores, estimado ministro, puesto que la sensibilidad es muy importante. Solamente termino con esto diciendo que si se puede referir, no sé, si tiene algún antecedente, yo sé que, pero al parecer las lluvias se chantaron, parecía que llegaba el niño, no llegó, llegó medio tímido, ¿ah? Y se fue. ¿Cómo va el futuro en esta materia? ¿Ah? Porque eso es en gran parte también parte, digamos, de este tema. ¿Sí? Están los accidentes, pero no es menos cierto que la empresa no ha podido cumplir en muchas comunas donde no hay agua. ¿Ah? Y el servicio es muy deficiente. Hay comunas enteras que están siendo abastecidas por camiones aquí, con todos los inconvenientes que eso tiene. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Sí, recordar que tenemos efectivamente una concesión ahí de más de una década. Yo creo que tenemos que, como comisión investigadora, recabar todos los antecedentes, no solamente referirnos a la última emergencia que sobre todo vio la ciudad de Valle, sino que ahí, sin prejuicios previos, ¿cierto? Tenemos suficiente antecedente, yo creo, para hacer una investigación acuciosa de más de una década de esta situación. Damos la palabra al diputado Robles. Presidente. Primero, saludar y agradecer al ministro su comparecencia a la comisión. Entiendo que la comisión, al parecer, con respecto a la empresa prestadora de servicios, se refiere a Huachañar, pero en relación a la concesionaria, a ECONSA, se refiere a todas las empresas que ECONSA hoy día supervisa. Por lo tanto, es muy válida la pregunta del diputado Walker en términos de la fiscalización que hace ECONSA. Y ahí me gustaría, en términos de todas las sanitarias, yo pediría particularmente desde ya que se invite al presidente del directorio y al gerente general. Y ahí me gustaría precisar 2 o 3 temas que tienen que ver con eso. Yo entiendo que la Superintendencia de Servicios Sanitarios va a estar acá, que tiene que ver con un rol fiscalizador distinto, pero es ECONSA la concesionaria en nuestro país y por lo tanto lo que ECONSA, finalmente ECONSA es el responsable final de los servicios a los ciudadanos. No es la empresa contratada a la cual se le contratan servicios, sino que es la concesionaria. Y por lo tanto la concesionaria tiene que evaluar si aquellas personas o aquellas empresas que le están brindando el servicio de atención al público lo está haciendo bien. O requiere cambio en el contrato o requiere finalmente terminar con el contrato.
y hacerse cargo como Econsa de entregar los servicios a la población. La pregunta que yo quisiera hacer en ese sentido, desde Obras Públicas, yo entiendo de que esto no es una respuesta que vaya a dar usted, se lo entiendo perfectamente, se lo preguntaremos a Consa. Pero yo entiendo que Consa también no depende de Obras Públicas, depende del servicio, de las empresas de servicios de Chile, el sistema de empresas públicas, que también me gustaría que se invitara al presidente del directorio del sistema de empresas públicas, porque aquí tenemos un tema muy importante entre manos. Habemos algunos que nos opusimos cuando el presidente Lagos decidió concesionar estos servicios, y nos pusimos desde el Parlamento, y votamos en contra cuando se le entregó la facultad a la empresa Econsa de concesionar, o mejor dicho, de votar a favor del, porque entendíamos que este es un rol público muy importante, el de las aguas, y sobre todo de la empresa sanitaria. Lo hemos entendido siempre así, en relación a esta parte del servicio. Las carreteras no, entendemos que es privado y yo creo que es un muy buen sistema, para ser franco, pero este no. Así como el de las cárceles, tengo mis dudas de las concesiones de cárcel o las concesiones de hospitales, tengo mis dudas de que el sistema funcione. Pero en términos concretos, lo que sí corresponde desde el punto de vista de obras públicas es pronunciarse justamente en relación a lo que viene en obras públicas, que yo espero que tal como se planteó aquí, ahí sería bueno que tener una visión del ministro en términos de la cómo se va a entregar agua potable a los ciudadanos, sobre todo en el norte de Chile, en lugares de carencia, donde claramente hoy día y cada vez más hay lugares en el norte donde los ciudadanos requieren obras públicas, y ellos me imagino que el ministerio que usted preside tiene importancia, en relación a entregar agua potable a los ciudadanos. Me refiero particularmente a las desaladoras. ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve como un tema de la empresa? ¿Lo ve como un problema nacional? ¿Cómo lo ve? Porque hoy día en el sistema actual, si la empresa hace las obras, se carga tarifa y lo pagan los ciudadanos de las regiones. Y de una mirada nacional, es poco razonable que un ciudadano, ¿no, verdad?, donde los ríos son abundantes y la naturaleza los proveyó de agua en abundancia, tengan agua mucho más barata que la que tenemos en el norte, donde el agua es bastante más cara, producirla es más cara, y son tan ciudadanos chilenos como los del sur, y además aportan en términos económicos importantes cantidades al erario nacional, y a veces los del sur no tanto. O sea, ahí me gustaría una mirada al punto de vista suyo, ministro, ¿cómo va? Muchas gracias, diputado Robles. Oye, yo quisiera saber cómo piensa en términos de para dónde va la mano, porque estamos en plena discusión. Si eso son inversiones que hace el Estado, si lo hacen los gobiernos regionales, si lo hacemos desde el Ministerio de Obras Públicas. Me gustaría esa pregunta. Y por otro lado, la otra cosa que quisiera preguntar con respecto a obras públicas en esta materia, tiene que ver con que aquí se cruzan algunos temas que son muy relevantes, que tienen que ver con los derechos de agua. Ahí sí el Ministerio de Obras Públicas tiene una importancia en términos de la Dirección General de Agua. Y por lo tanto, de repente, los derechos de agua de los particulares se cruzan con los derechos de agua de las empresas sanitarias. Y ahí me gustaría saber qué opina el ministro, porque de repente, ¿no es verdad?, la otra vez hicimos una consulta y la respuesta que fue bien ambigua. Se supone que en nuestra legislación tiene principal derecho el ser humano con respecto a las obras, al agua de uso privado. Sin embargo, si la captación de aguas del privado están en lugares donde, más arriba, me imagino, en la región de Atacama principalmente, las de aguas Chañares están ubicadas cerca de Copiapó. En cambio, las empresas, tanto agrícolas como mineras, sacan el agua a veces más arriba de la zona, y a la cuenca abajo llega muy poco agua. De repente los pozos han ido bajando muchísimo. En Vallenar tuvimos un problema serio y la empresa le echó la culpa a la sequía. Entonces yo quisiera preguntar cómo ve el tema de derechos de agua en relación al agua potable y en relación a el derecho que tienen las empresas y los privados en esa materia. Gracias, presidente. gracias, diputado Robles. Recordamos que tenemos otra invitada, entonces estamos en el tiempo. Diputado Urizar. Gracias, presidente. No, presidente, mire, hacer la precisión, además tiene que ver porque uno se pide incorporarse a esta comisión.
Dice, para crear una comisión especial investigadora de la forma en que la Superintendencia de Servicios Sanitarios ha ejercido sus facultades fiscalizadoras respecto a los problemas generados por la empresa Aguas del Valle en el tratamiento y distribución de agua potable en la región de Coquimbo, y el rol de CONSA, empresa pública que debe controlar el cumplimiento de los contratos de concesión entre el Estado y empresas operadoras privadas en este ámbito. Yo felicito a los diputados y diputadas de la cuarta región porque tuvieron la energía, digamos, y se coordinaron de la forma apropiada para generar esta comisión investigadora en torno a la empresa Aguas del Valle, y que no lo hicimos anteriormente otros diputados de otras regiones en torno a otros problemas similares de las demás regiones. Ministro, aprovecho de saludarlo por intermedio, presidente, porque efectivamente, claro, aquí en la cuarta región ocurrió una situación puntual, y frente a la situación puntual, al parecer de una negligencia en el trabajo de la empresa Aguas del Valle, se convocan transversalmente los parlamentarios de esa región y convocan esta comisión. Pero quienes acudimos de otras regiones también es porque sentimos que situaciones similares ocurren en las demás regiones. Entonces, cuando esta comisión habla del rol de CONSA con las demás empresas operadoras privadas en este ámbito, claro que no importa. ¿Y por qué lo quiero decir, ministro? Porque aprovechando su presencia acá, efectivamente en la región de Valparaíso la empresa Esval hace un rato ya que ha venido trabajando temas ciudadanos, temas de obligaciones de esta empresa de mala forma. Yo hace algunos meses, yo creo que ya va a cumplir un año, instalé en el Ministerio Público un oficio producto del no pago de la empresa Esval al fisco por una cantidad importante de recursos, cerca de 4.000 millones de pesos, que Esval le debía a la Dirección de Obra Hidráulica. Lo hicimos a través de incluso lo planteé en la Comisión de Recursos Hídricos. Y, mire, por obra de magia, ministro, le quiero decir, a la semana siguiente, cuando estaban invitados, incluso usted a la Comisión de Recursos Hídricos, Esval ese día pagó cerca de 1.700 millones de pesos al fisco. Se demoró una semana y el argumento es que el Estado no hacía gestión de cobro, porque no había gestión de cobro y que lo otro había que verlo, porque además quienes tomaban, quienes medían la cantidad de metros cúbicos de utilización de agua, era efectivamente funcionarios de la empresa Esval. Entonces yo lo planteé fuertemente, no quiero traer acá ese tema que ya lo discutimos en la dirección en recursos hídricos, pero ahí tenemos un problema importante de la Dirección de Obras Hidráulicas que depende del Ministerio de Obras Públicas, y también de esta relación entre las empresas sanitarias privadas y el Estado de Chile. Entonces, cuando uno se encuentra con que la extracción de agua, estas empresas privadas, yo digo estas porque cuando uno conversa con los diputados de la cuarta región también tienen los mismos problemas, que las empresas privadas extraen agua cuando les parece en lugares que les parece, y no le toman el parecer a ciudadanos, ni siquiera alcalde. Yo discutía al alcalde y tiene puesto 2 recursos de protección de la ribera del río, producto de que Esval le ha metido unos pozos y le saca agua. Y claro, estábamos en tema de sequía y el tema era que, bueno, si no se va a producir una emergencia sanitaria en Valparaíso. O sea, a ver, ustedes quieren y la amenaza es, ustedes quieren que haya emergencia sanitaria en Valparaíso, entonces déjenos hacer pozos cuando nosotros queramos, donde queramos y a la hora y la profundidad que queramos. Extracción de agua. Después, las plantas de tratamiento. Claramente hay problemas la planta de tratamiento, y eso lo hemos visto en la Comisión de Medio Ambiente, que los vecinos de distintos lugares nos reclaman porque estas plantas de tratamiento producen malos olores, no funcionan de buena forma, etcétera, etcétera. También responsabilidad de la empresa sanitaria. Ni hablar de la cantidad de miles de millones de pesos que invierten los gobiernos regionales en las redes de saneamiento, que después de estar invertidos por el fisco, por el Estado chileno, sirven de chasis y lo ocupan las empresas privadas sin pagar nada. Lo ocupan y el agua escurre, esa agua que le cobran a la gente por este chasis pagado por los gobiernos regionales, y etcétera, etcétera. Entonces yo solamente un comentario, yo vuelvo a decir, saludo la decisión, las ganas de los diputados de la cuarta región de hacer esta comisión investigadora a raíz de Aguas del Valle, pero no me cabe la duda que quienes pertenecemos a otras regiones y vivimos y sufrimos, mejor dicho, a las inclemencias de las empresas sanitarias privadas, en este caso Esval, en nuestras regiones, nos va a interesar mucho cómo va funcionando esta comisión investigadora, porque creemos que esto va a destapar, en definitiva, cuál es el rol del Estado en aceptar o fiscalizar que estas empresas privadas funcionen de buena forma, que cobren lo adecuado, que paguen lo adecuado, que traigan lo adecuado, que distribuyan lo adecuado, y al parecer varias de esas cosas no funcionan hoy día de buena forma
presidente y por su intermedio al ministro. Muchas gracias, diputado. Dada la importancia del tema y todavía faltan 2 diputados que hagan sus preguntas al señor ministro, tenemos otra invitada, entonces quería solicitar si podemos prolongar la sesión, una prórroga a los honorables. ¿De acuerdo? Unos 30 minutos. 30 minutos. El diputado Gaona y después el diputado Proboste. Diputado. Presidente, primero por su intermedio saludar al señor ministro. Yo la verdad me voy a resistir a la tentación de preguntarle tantas cosas respecto al agua que le podría preguntar y voy a tratar de circunscribir a lo que es convocado por esta comisión investigadora. Sin perjuicio que si nos queda tiempo, ministro, pueda analizar todas las otras cosas que son de suma importancia, pero que en realidad el punto central es este que estamos acá. Porque quería preguntarle, por ejemplo, respecto al modelo de negocio del desalador en Copiapó, pero si sobra tiempo nomás, yo prefiero que nos centremos en los temas que tienen que ver con la comisión investigadora. A propósito de lo que usted hizo mención. Yo básicamente, ministro, por su intermedio, señor presidente, quisiera preguntar las responsabilidades del MOP en estos temas. Y eso quisiera que nos aclarara un poco, ministro. Yo no estoy diciendo que el MOP tenga responsabilidad, sino si quiero ver si efectivamente tiene algún grado de responsabilidad en esta materia. Por ejemplo, cómo está constituido el directorio de CONSA, si el MOP participa en ese directorio, cuál es el rol del MOP en ECONSA, si efectivamente, si hay un rol de parte del MOP en ECONSA, el MOP ha verificado los cumplimientos contractuales de los distintos contratos de concesión, especialmente este que es materia de la investigación, y si hay un rol del MOP, en atención a la penúltima pregunta de recién, esta última también tiene que ver si han verificado la magnitud o la cuantía o del potencial riesgo para el Estado del incumplimiento de la operadora de la concesión de CONSA. Todo esto en función si es que el MOP efectivamente tiene injerencia, atribuciones, facultades y responsabilidades y participación en ECONSA en cualquier nivel o grado o amplitud. Eso básicamente, ministro, para un poco tratar de centrarnos un poco el rol del MOP en estos incidentes. Eso, ministro. Muchas gracias. Gracias, diputado. La diputada Proboste. Muchas gracias, presidente, por su intermedio al ministro. Solicitar que nos pueda hacer llegar a esta comisión todos los planes de desarrollo desagregados por comunas, en el caso de la región de Atacama, que la empresa Aguas Chañar ha comprometido con la superintendencia, y todos los planes de desarrollo desagregados por comuna en la región de Coquimbo, que la empresa Aguas del Valle también ha comprometido. Se lo pido desde el año 2005 en adelante, 2007 en adelante. Todas las comunas de la región de Atacama, Aguas Chañar, todas las comunas de la región de Coquimbo, Aguas del Valle. Yo quisiera, ministro, por su intermedio, presidente, señalar en que a mí me parece riesgoso que frente a una mala gestión de una empresa privada, hoy día se ponga en cuestionamiento que mejor concesionemos y que otra empresa privada se haga cargo, cuando ya hemos demostrado que los privados han fracasado en esta administración del sistema. Pero a mí lo que me preocupa es que no solo aquí ha fracasado la empresa privada, también, en mi humilde opinión, hay un fracaso desde el Estado, desde sus organismos de fiscalización. Cuando nosotros vemos qué es lo que ha ocurrido respecto de esta empresa, Aguas del Valle, obviamente la mente obligadamente se nos va al episodio del norovirus que afectó a la región, a Ovalle en particular, y ahí vemos que de manera bastante tardía la Superintendencia de Servicios Sanitarios inicia un proceso sumario. Solo el 21 de noviembre del año 2013, bastante tiempo después, bastantes semanas después del propio Servicio de Salud. Evacúa su proceso de sancionamiento el día 20 de marzo del año 2014. Y actúa más bien rápido para condonar parte importante de esa multa. Ya el 12 de agosto del año 2014, por resolución, rebaja al 50% la multa
que había cursado la empresa. Y quiero señalar una parte textual de su resolución. Dice que a juicio de la superintendencia, el sistema de producción de agua potable no merece reproche. Y yo creo que hoy día buena parte de lo que ocurre respecto de la molestia de los ciudadanos frente a empresas sanitarias que no han estado a la altura de los propios indicadores que la superintendencia ha construido, tiene que ver con lo que nosotros hemos conversado, por su intermedio, presidente, con usted, ministro, en reiteradas oportunidades, en que la superintendencia ha hecho vista gorda, más bien ha tenido una actitud complaciente con las empresas. Y quiero decirlo por qué. Cuando la propia superintendencia establece como indicadores de calidad 4 o 5 indicadores: continuidad del servicio de agua potable, presión del servicio de agua potable, continuidad del servicio de alcantarillado, exactitud en el cobro del servicio, tiempo de respuesta a los reclamos. En el caso de la región que representamos, Agua Chañar, ha estado siempre en la propia información de la superintendencia, en sus estudios de percepción ciudadana, que son vitales a la hora de la tarificación, de los estudios de tarificación, en los últimos lugares, en los últimos, de los peores respecto a la percepción ciudadana. Sin embargo, hasta este momento nunca hemos logrado saber con certeza por qué la superintendencia autorizó que se anticipara en un año el proceso de retarificación, entendiendo que siempre hemos ido al alza en estos procesos de retarificación, y aceptaron que esta empresa, que ha tenido un manejo deficiente, que de acuerdo a los propios indicadores que la superintendencia ha establecido, continuidad del servicio, presión del servicio de agua potable, además de la última en los estudios de percepción ciudadana de la propia superintendencia, se haya decidido anticipar en un año su proceso de retarificación. Por su intermedio, presidente, solicitarle también al ministro pueda hacer llegar a esta comisión los contratos de operación entre ECONSA y las sanitarias, todas las sanitarias que hoy día tiene concesionado ECONSA, en particular las referidas a Aguas Chañar y Aguas del Valle, pero todas las que tiene, porque yo creo que esto es muy parecido a lo que nos ocurre lamentablemente en el Transantiago, donde son precisamente esos contratos los que no establecen medidas para que el Estado pueda obligar a quienes hoy día llevan adelante la operación de hacer exigible. Por lo demás, esto no excluye para nada la responsabilidad de la superintendencia en materia de fiscalizar a quienes son los operadores, en este caso Aguas del Valle y Agua Chañar, en el caso de la región de Atacama, y quienes han tenido, sobre todo en esta última, que me consta personalmente, un servicio más que deficiente respecto de la prontitud en la continuidad del servicio y en la presión que entregan con cortes reiterados, y no me quiero referir solo a la situación de la emergencia, que en nuestra opinión también deja en evidencia de que es una empresa que no tiene las competencias para responder adecuadamente frente a una situación de emergencia. Gracias, diputada. Entonces las consultas las oficiaremos por la comisión o se lo pedimos directamente al ministro de Obras Públicas. ¿Sí? Ya. Y claro, ya una última cosa antes que haga uso de la palabra. El Ministerio de Obras Públicas, usted mencionó que tiene que ver con las políticas del agua. Entonces, como un derecho humano de segunda o tercera generación, ¿hay diferencia cuando se plantean esos contratos para los seres humanos versus otros fines? Es una pregunta. Y lo otro que me aclara del cambio de contrato del 2003. Ministro. Bien, muchas gracias. En primer lugar, decir que varias de las preguntas exceden mis facultades y atribuciones, por lo tanto voy a dejar constancia de ellas porque creo que hay alguna solicitud que se ha pedido tanto respecto de CONSA como respecto a la superintendencia, que sugiero, presidente, sin perjuicio que yo puedo hacer la carta y pedírsela a ellas también y que dar la vuelta larga, sugiero que tanto las cosas de CONSA como las de la superintendencia puedan ser pedidas directamente desde la comisión investigadora a cada una de esas instituciones. ¿Por qué? Porque parto por la pregunta que me hacía el diputado Gaona. El Ministerio de Obras Públicas no tiene ningún rol en ECONSA, ningún rol institucional en ECONSA, ninguno. ECONSA es una empresa del Estado que está inserta dentro del sistema de empresas públicas, que está inserto dentro de la Corfo y que está inserto dentro del Ministerio de Economía. Ese es el organigrama. Ahora bien, al coordinar en terreno la emergencia, por supuesto que sí, en cada una de las emergencias uno está en ello,
pero circunscrito a la emergencia y a la coordinación natural que hay entre organismos del Estado, pero no tengo ningún rol, el Ministerio de Obras Públicas, ni yo particularmente, ningún rol en ECONSA. No obstante, yo sí puedo hacer un juicio respecto a lo que plantea el diputado. Por lo tanto, no esas cosas respecto a la modificación de contrato que usted me planteaba, son cosas que el sentido común me dice que en el Ministerio de Obras Públicas, cuando una empresa cambia de nombre, mantiene el conjunto de obligaciones y deberes, ¿no? Pero eso me lo dice el sentido común, no le puedo contestar con precisión la pregunta que usted me señala. Lo que sí puedo hacer un juicio respecto a lo que señala el diputado Walker. En general en el Estado, porque esto es más general que solo para la pregunta respectiva de CONSA, las facultades tienen que ir acompañadas de presupuesto. Si es que CONSA tiene 1, 2 o 12 o 15 funcionarios, evidentemente que por mucho que uno le ponga facultades legales, si no tiene los instrumentos para ello, la verdad que no tiene muchos instrumentos para hacer los controles, no la fiscalización, los controles de cumplimiento, porque la fiscalización corresponde a la superintendencia, eso está dado en nuestro ordenamiento jurídico. Aprovecho de contestarle, usted me hizo varias preguntas que partían de una. ¿Cuál era el rol del MOP en ECONSA? Ninguno. Por lo tanto, todo el resto de las preguntas no aplica. Tampoco. Tampoco, No, ni nombro a ninguna persona. A ver, CONSA del sistema de empresas públicas. El directorio de COMSA es... ¿Qué lo determina? No lo podría decir. Sistema de empresas públicas. No le podría decir con precisión, pero creo que el sistema de empresas públicas, cada uno de sus miembros. Puede que tenga normativa específica, pero le puedo... Como simple usuario, va a haber un organigrama. Usted me puede decir, está el MOP, Sistema de empresas el sistema de empresas públicas. No. Tal MOP, No, estoy la preguntando. Dirección General de Agua, la Dirección de Obras de Hidráulica, dependen directamente del Ministerio de Obras Públicas. No dependen del Ministerio de Obras Públicas, pero se relacionan con el Ministerio de Obras Públicas, se relacionan con el gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas por un efecto de coordinación, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es autónoma. ECONSA viene desde otro lado del organigrama, viene desde las empresas públicas, Ministerio de Economía, Sistema de Empresas Públicas, y el Sistema de Empresas Públicas tiene un conjunto de empresas donde están los puertos, donde está SACIPA de Ile Pascua, donde están, en fin, el conjunto de empresas públicas, la Polla, en fin, y dentro de ellas está ECONSA. Y ECONSA es el concesionario de un conjunto de concesiones sanitarias que a su vez tiene contratos de operaciones con distintos operadores, y eso fiscaliza la superintendencia. Vuelvo al lado acá, entonces, disculpe lo diga de esa forma, ¿no? Entonces, Diputado Gaona. Dada esa circunstancia que lo aclara muy bien el ministro, me gustaría que evaluáramos, no que evaluáramos, sino que invitáramos al director de las empresas, del sistema de empresas públicas y al ministro de Economía. Toma Me nota. corresponde para un poco las mismas preguntas que pensábamos que el ministro podía responder, pero dado que no es parte de su rol, debiera ser entonces el ministro de Economía como autoridad política máxima del área. Sí, dentro de las peticiones que le hemos pedido a los honorables es la lista de invitados, así que voy a aprovechar y mandarla ahora. Ministro. Entonces, señalar respecto a ECONSA, porque hay varias preguntas que me hacen respecto a ECONSA, que parece interesante. Yo ahí sí veo un espacio de mejora hacia adelante desde la política pública, no estando en mi área. Un espacio de mejora es cuál es el tipo de contrato que tenga ECONSA con los operadores en cada uno de los lugares. Naturalmente que es un espacio de mejora. Pero vuelvo a decirlo, no por lo que decía inicialmente, no es razonable que problemas del operador signifiquen riesgos de patrimonio para el Estado. Eso no es razonable. Voy a otra de las preguntas que se cruzan, que tiene que ver con desaladoras. Tenemos un presupuesto acotado el año 2016. El presupuesto se conoce el día del presupuesto, el día 30, ¿no? Pero les puedo asegurar que en materia de plan de sequía, el presupuesto sigue su camino de acuerdo al plan original, y particularmente respecto a las desaladoras. Parte de lo que tenemos que definir el próximo año con los distintos estudios de factibilidad no es dónde solamente va la captación de agua y por dónde va la tubería para ver a dónde levantarlo y los aspectos técnicos, físico-técnicos y financieros, sino que también el modelo de funcionamiento, donde tenemos
básicamente 3 macro posibilidades con todas las combinaciones posibles. Posibilidad 1 dentro del sistema sanitario, por lo tanto llevarlo a tarifa. Posibilidad 2, inversión del Estado y manejo del Estado, por lo tanto incorporarlo al presupuesto, 2 veces a la inversión. Y posibilidad 3 por el mecanismo de concesión. Hay mezclas de esto. En Copiapó, por ejemplo, es una mezcla de esto. Porque en Copiapó es dentro del sistema sanitario, pero con inversión estatal, de manera tal de que no impacte violentamente las tarifas. Esa es la definición de política dentro del sistema sanitario para la administración, pero la inversión inicial la hace el Estado. Eso respecto a desaladoras, por lo tanto, dar la tranquilidad. Sí. Antofagasta no. Diputado Robles, puede prender el micrófono y pedir la palabra. Diputado Robles, por favor. Pero sí le puedo hacer llegar, porque eso sí está dentro de mi área, el listado de cuáles son los concesionarios de cada una de las áreas de concesión y por lo tanto cuáles son ECONSA y cuáles son alguna empresa en particular que tenga la... Y eso sí se los puedo hacer llegar como compromiso, presidente, en esa línea. Entonces lo segundo tiene que ver con los distintos aspectos relacionados con el rol de... no solo de CONSA, sino que también con lo que vamos a hacer en materia de desaladora. ¿Qué viene en obra pública? Señalar que además del presupuesto hay 3 impulsos legislativos que estamos empujando. El primero de ellos, cambio al Código de Agua, donde se establece, entre otras cosas, la prioridad para el uso humano por sobre los otros usos. ¿Qué quiere decir? Que en caso de escasez en algunos de los sectores se prioriza el uso humano y el resto se prorratea de la forma que corresponde en cada uno de los lugares. Y eso tan específico se ha discutido, varios diputados que veo aquí que participan de esa comisión donde se ha discutido a partir de una moción parlamentaria. Hemos hecho una indicación sustitutiva que incorpora gran parte de lo que habían discutido los parlamentarios y bueno, en eso ya está en la etapa final en la Comisión de Recursos Hídricos. Entiendo que después se va a otra comisión dentro de la misma Cámara. Junto con ello, la presidenta firmó hace 2 semanas una indicación sustitutiva también de un sistema de agua potable rural, de manera a darle un marco normativo al agua potable rural, no solo dar un marco normativo, sino que impulsar también el agua potable rural. Son 1.600.000 chilenos que reciben el abastecimiento a través de estos sistemas, que son comités y cooperativas en general. De la misma forma, establecer un conjunto de derechos y obligaciones, tanto para el comité y la cooperativa como para los usuarios, y finalmente, como otra idea matriz de este proyecto, es proteger la agua potable rural del crecimiento de la área de concesión de las empresas sanitarias, tratar de protegerlo y que no pueda ser absorbido por empresas sanitarias. Eso está en un proyecto que ya ingresó a la Cámara de Diputados porque ya fue aprobado en primer trámite en el Senado, y con esta indicación pretendemos mejorar eso y con ello poder tener una regulación. Y finalmente, institucionalidad. No hemos definido todavía el detalle de la institucionalidad, pero prontamente esperamos ingresarlo al Parlamento. Respecto a los derechos de agua, creo haberlo contestado, está en el marco de lo relativo al Código de Agua. Respecto a dado que son varias las empresas, y yo hice un juicio respecto a la respuesta que tuvieron en relación a la emergencia. Quiero ser bien preciso en esto, porque la respuesta completa respecto a, por ejemplo, la empresa Huachañar, que tiene una mala evaluación de sus propios clientes, tuvo una respuesta adecuada para la magnitud de la catástrofe. Es el juicio que hacemos nosotros. En la catástrofe, en el resto lo señala la superintendencia. La empresa Agua Altiplano, en el terremoto de Iquique y Arica, tuvo una respuesta deficiente para la magnitud de la catástrofe. Y la empresa Esval, en el incendio, tuvo una respuesta adecuada. Por lo tanto, de 4 catástrofes, que donde nos encontramos, hay 2 que tuvieron una respuesta deficiente a nuestro juicio, y en general por la misma razón, por no tener capacidad de decisión en la zona, y 2 que tuvieron una respuesta a nuestro juicio adecuada para el nivel de la catástrofe, lo que no opta a que puedan tener deficiencias producto de otras causas, particularmente la falta de inversión.
que es el caso del diputado que ha señalado varias veces. Sobre el Aconcagua, considerar que este problema que se nos produce en la cuenca de la Aconcagua se nos produce en otros lados también, y por lo tanto es tan importante la aprobación del Código de Agua, pero también tener planes de inversión por cuenca, y el plan Aconcagua son 3 embalses, 89 pozos, son 750 millones de dólares en un plan Aconcagua. Lo mismo vamos a hacer para Petorca, La Ligua y después, y en cada una de las cuencas. Estamos mirando los planes de inversión no solo en sentido de resolver un problema, sino que en sentido de cuenca. Después la otra pregunta, creo que los planes de desarrollo que ha solicitado la diputada, si bien puedo pedírselo a la superintendenta que me lo envíe a mí, creo que va en la misma línea de lo de Consa, ¿no? Mejor pedirlo directamente. Y respecto a la valoración del sistema de asociación público-privada en el sector sanitario, yo invitaría a la comisión a mirarlo en perspectiva. No solo mirarlo en función de una crisis de una empresa en particular, sino a mirarlo en perspectiva, porque esta articulación público-privada tiene virtudes que han permitido inversiones que generan cobertura de prácticamente el 100%, no solo en abastecimiento de agua potable, sino que también en tratamiento de agua servida. Tiene virtudes que libera al Estado también de inversión hacia adelante. Y así como hay malos ejemplos que conforman esta comisión investigadora, también hay muy buenos ejemplos. También hay muy buenos ejemplos de calidad de servicio. Entonces, yo invitaría a la comisión a mirarlo también en perspectiva y no solo en función de la crisis. Y, por supuesto, en perspectiva también de mejoras. No solo mejoras respecto a la contrato de Consa Empresa, sino que también mejoras respecto a lo que planteaba, creo que el diputado Robles, respecto a las tarifas. El sistema actual nos lleva a que en el límite donde es más caro la tarifa, se le va a cargar al usuario, donde es más barato, y vamos a tener diferencias tarifarias enormes en Chile, lo que al final del día, a mi juicio, me parece que no es justo. Me parece que no es justo y que hay mecanismos de compensación tarifaria que pueden desarrollarse en el futuro justamente para que impactos como la inversión de desaladoras no vayan al bolsillo de aquellos que están haciendo patria en sectores donde es más caro producir el agua, versus otros que podemos estar pagando más barato y que quizás podríamos contribuir de esa forma. Una última palabra respecto al plan de sequía para el verano. Nuestro ojo estaba puesto en Illapel, Ovalle, Valparaíso y Santiago. Con las lluvias de los días anteriores podemos garantizar que en Santiago ya está resuelto absolutamente, no solo el 2016, sino que el 2017. Y respecto a la cantidad de agua y nieve, en Illapel, Ovalle y Valparaíso también. Sin embargo, esto requiere, para que el agua llegue a las casas, de un conjunto de inversiones de cada una de las empresas. En Illapel, en Ovalle y Valparaíso, que por supuesto está fiscalizando la Superintendenta de Servicios Sanitarios como corresponde. Pero respecto a la cantidad de agua y cantidad de nieve, lo que hasta hace 2 meses era un mal panorama, hoy día el panorama permite decir que existe la cantidad de agua y nieve suficiente para llegar con agua durante todo el verano, tanto en Illapel, en Ovalle y Valparaíso, pero es responsabilidad de las empresas hacer las inversiones necesarias, que eran los 3 lugares que teníamos con alguna alerta previo a las lluvias de hace algunas semanas. Eso es lo que puedo decir, presidente, y envío entonces el listado de concesiones, que al parecer es la única tarea con la que me quedo, las demás son de otros organismos del Estado. Diputado Gaona. Presidente, yo solo quisiera que consignara en cuaderno separado la aseveración del ministro respecto a la positiva, o mirar en perspectiva, mejor dicho, la articulación público-privada para la provisión de servicios públicos básicos, o sea, soluciones privadas a problemas públicos. Así que eso me gustaría que quedara consignado por los efectos que vamos a tener como conclusiones de esta comisión. Lo consignaremos, diputado. Diputado Lemus. Bueno, presidente, mire, aprovechando ya que el ministro se extendió, justamente conversaba yo con la diputada Yerna Proboste, que es la presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos. Una cosa muy importante, puesto que casi todos los que estamos acá somos diputados representantes donde hay una alta ruralidad. Para nosotros los comités de agua potable rural también son demasiado importantes. Entonces, el proyecto, ¿cierto?, que está sobre sistemas de agua potable rural,
cuyas indicaciones ya el gobierno las tiene, las firmó la presidenta. Sabemos que la presidenta está solicitando una audiencia con usted, pero nos gustaría que pudiera usted pedirle, ¿no es cierto?, la urgencia de ese proyecto. Creo que es un proyecto que tiene un impacto social demasiado importante en nuestras regiones, y tal vez colocarle un sentido de urgencia para que esta comisión pueda trabajarlo. Es una solicitud que le queremos hacer a nuestro ministro. Y un gran jugador el ministro, salió bien de la cancha. Gracias, ministro, diputado. La diputada Yanna Proboste pidió la palabra. Presidente, solo para ratificar a propósito de los dichos del ministro, lo estábamos viendo afuera, solicitar a través de la Secretaría que se pueda oficiar a la Superintendencia para que envíe a esta comisión todos los planes de desarrollo desagregados por comuna en las regiones de Atacama, correspondiente a la empresa de Aguachañar, en la región de Coquimbo, correspondiente a la empresa Aguas del Valle, del año 2005 a la fecha, toda vez que nosotros entendemos que el problema de la sequía no es un fenómeno nuevo y que la superintendencia también debió anticipar y establecer y exigir que estas obras estuvieran dentro de los planes de desarrollo. O sea, esto no es casual ni es una acción de beneficencia de la empresa sanitaria, esto es parte de la exigencia que tenía que hacer quien representa los intereses del Estado, en este caso la superintendencia. Por lo tanto, solicito que se pueda oficiar y también de la misma manera que se pueda oficiar al presidente de CONSA para que envíe a esta comisión todos los contratos de operación entre CONSA y las sanitarias que tiene entregada la operación, con especial atención a todos los contratos vigentes entre Aguachañar y Aguas del Valle. ¿Habría acuerdo entonces para oficiar? Presidente. ¿Sí? Solo en la misma lógica de la diputada Proboste, sumarme a la petición también de los planes de desarrollo de la región de Valparaíso, en el caso de la empresa sanitaria ESVAL. Diputado Robles. Quería que nos pudieran enviar actas de las reuniones de directorio de CONSA. No sé cómo toman las decisiones, me gustaría saber qué se nos vamos a invitar. Por lo menos de los últimos 2 años. Pero sí, está la nómina prioritaria de invitados. No, me refiero a las actas de los directorios. Sí, perfecto. Muy bien. Vamos a proclamar entonces las peticiones de oficio y muy buenas tardes, señora superintendenta. La verdad es que queremos agradecerle su presencia con sus asesores, ¿cierto? A la comisión, pero dado que tenemos un tema tremendamente importante y para nuestra comisión consideramos, me tomo una palabra de los colegas, de suma importancia su asistencia, queremos ver la posibilidad de hacerlo en otra oportunidad, dado que la próxima semana tenemos semana distrital y podría ser el día lunes 28. Martes 29, ¿habría disposición? Muy bien. Para que venga ella nomás exclusivamente. Sola. Sola, claro. ¿Toda la sesión? Claro, toda la sesión. ¿Ya? Sí, 3, 15, 30. ¿Ya? ¿De acuerdo? Acordado. Muchas gracias.